Número 8. David Cheselton. En febrero de 2019, un abogado defensor de Cleveland recibió un puñetazo de su cliente después de ser sentenciado a 47 años de prisión. El abogado representaba a David Cheselton, de 42 años. Era Aaron Brockler. Cheselton enfrentaba cargos por un incidente que tuvo lugar en 2017. Se llamó a la policía a Cheselton después de que un disturbio de violencia doméstica provocara un incendio en un complejo de apartamentos. Según WKYC, el incendio causó daños importantes al edificio y como resultado, varias familias fueron desplazadas. En la audiencia de sentencia de Cheselton con la jueza Nancy Margaret Russo, todo salió mal. Brockler habló con NBC después del incidente y explicó lo sucedido. Dijo que después de que Cheselton recibió su sentencia de 47 años, se dirigió a su cliente para hacerle saber que se reuniría con él en privado para ver si podían reducir su tiempo de prisión. Sin embargo, antes de que Brockler pudiera siquiera abrir la boca, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerda es despertarse en el suelo de la sala del tribunal. Cuando Brockler recuperó el conocimiento, dijo que pudo ver al oficial intentando someter a su cliente. El abogado comprendió entonces que Cheselton lo había dejado inconsciente y no estaba nada satisfecho con su sentencia. Afortunadamente, Brockler solo sufrió una conmoción cerebral leve y una fractura en la nariz, pero las cosas podrían haber sido mucho peores. En 2021, Brockler decidió presentar cargos contra Cheselton por su arrebato violento y también demandó a 2 ayudantes del sheriff que eran responsables de asegurar la sala del tribunal. La demanda de Brockler acusa a Raymond Moran y Jeffrey Turner Jr., ayudantes del sheriff del condado de Cuyahoga, de mala conducta sin sentido por esposar a Cheselton con las manos delante del cuerpo en lugar de esposarlas a la espalda. Brockler también acusó a Cheselton de agresión. La demanda de 5 páginas que se presentó ante el Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Cuyahoga solicita la suma de $600,000 en concepto de daños y perjuicios. Desafortunadamente, el resultado del caso no está claro y es posible que esté en curso, ya que la última actualización fue en febrero de 2021. Número 7. Sorprendido. Un abogado de Christchurch, Nueva Zelanda, quedó completamente sorprendido cuando su cliente, un prisionero de alta seguridad, se levantó y lo atacó en medio de una sala del tribunal en 2019. El defensor público Tony Gregg estaba sentado junto al delincuente cuando fue condenado por agredir a un funcionario de prisiones. El juez designado para el caso pidió al criminal que regresara al banquillo para recibir sentencia y cuando comenzó a levantarse le dio un puñetazo a Gregg en la cara. El abogado recibió un golpe tan fuerte que salió volando de su silla y aterrizó en el suelo. Después del incidente, Gregg habló con el periodista Tom Kitchen y dijo que nunca vio venir el golpe. Después de la agresión, 2 funcionarios penitenciarios derribaron al delincuente al suelo y el juez aplazó la audiencia. Gregg fue llevado a la comisaría de justicia donde fue atendido por una enfermera que le puso puntos a la herida encima del ojo. El abogado cree firmemente que el ataque era inevitable. Al parecer, esta era la primera vez en 20 años que un cliente lo golpeaba. Aunque Gregg posiblemente hubiera preferido no haber sido agredido en un tribunal, estaba contento con la forma en que respondieron el Ministerio de Justicia, la policía y el sistema penitenciario. A diferencia de muchos otros abogados en su posición, Gregg decidió no presentar cargos contra su cliente, cuyo nombre no aparece en el artículo. Número 6. Xiao Ning Shan. Un abogado de inmigración de Queens, Nueva York, fue asesinado a puñaladas por un cliente en marzo de 2022. Después de cumplir 1 año y 8 meses en Beijing, en la prisión china de Qincheng a principios de los años 90 por participar en las protestas a favor de la democracia en la plaza de Tiananmen en 1989, Jim Lee, de 66 años, se mudó a Estados Unidos. Para poder tener una vida mejor, Lee se convirtió en abogado de inmigración. Según Wayne Su, amigo de Lee que habló con CNN, Lee a menudo servía a los miembros de su comunidad brindándoles servicios gratuitos. Desafortunadamente, la vida de Lee tuvo un final abrupto a principios de 2022 cuando el abogado fue apuñalado 4 veces en el cuerpo y el cuello por una mujer de 25 años llamada Xiao Ning Sang. Según el Departamento de Policía de Nueva York, Lee fue transportado al hospital Elmhurst, pero lamentablemente fue declarado muerto el mismo día. Al parecer, Sang había sido cliente de Lee, pero los investigadores aún no tienen claro qué condujo al ataque. El detective Adam Navarro le dijo a CNN que se recuperaron 2 cuchillos en la escena del crimen.
Wayne Su informó que Lee y Zhang tuvieron un altercado verbal el 11 de marzo en relación con el caso de asilo de la mujer. Esta pelea entre la pareja resultó en una respuesta de la policía, pero Lee les dijo a las autoridades que dejaran ir a Zhang porque no quería que la arrestaran. Luego, 3 días después, el 14 de marzo, Zhang regresó con 2 cuchillos y tenía la intención de matar a Lee. Desde entonces, Zhang ha sido acusada de asesinato en 2º grado y 2 cargos de posesión criminal de un arma en 4º grado, pero aún no ha sido sentenciada por sus crímenes. Número 5. Peter Hafer. Un cliente descontento golpeó a su abogado en la cara en el tribunal del circuito del condado de Scott, en Georgetown, Kentucky, en febrero de 2008. Las cosas escalaron hasta convertirse en violencia en la sala del tribunal después de que el juez, Rob Johnson, denegó la solicitud del acusado, Peter Hafer, de un nuevo abogado. Hafer, de 30 años de la ciudad de Cynthiana, le dijo al juez que no confiaba en Doug Crickmer, su abogado designado por el tribunal. Y cuando el juez Johnson comenzó a explicarle al acusado que no podía elegir a su defensor público, Hafer le lanzó su primer puñetazo a Crickmer. Después de asestar su primer golpe, Hafer continuó atacando a su abogado, golpeándolo varias veces en el estómago y la cara. Afortunadamente, antes de que pudiera causar más daño, Hafer fue derribado por personal de seguridad y fue inmovilizado. Tras el incidente, Crickmer fue trasladado al hospital comunitario de Georgetown, pero fue dado de alta ese mismo día después de recibir tratamiento por sus heridas. Crickmer declaró que no planeaba presentar cargos de agresión contra Hafer. Cuando fue entrevistado en el programa Today de NBC, Crickmer dijo que no culpaba a Hafer por su arrebato físico y que no le deseaba ninguna mala voluntad. Dijo que sentía que Hafer estaba frustrado por su situación y que simplemente se rompió. En junio de 2007, Hafer fue arrestado por robar en una tienda Kmart y Crickmer fue designado como su abogado. Sin embargo, después de todo lo sucedido, Hafer finalmente se salió con la suya y le asignaron un nuevo abogado. Número 4. Nando Pérez. Un abogado de divorcios fue encontrado asesinado a puñaladas en su oficina en Jackson Heights, Queens, en agosto de 2021. Charles Solot, de 65 años, fue descubierto alrededor de las 6 de la mañana del 5 de agosto en una oficina del 2º piso por un conserje. El abogado fue encontrado con múltiples puñaladas y su rostro ensangrentado por el ataque. Al principio, los investigadores vigilaron al hermano de Solot, de 66 años, pero después de un tiempo fue declarado inocente. El verdadero culpable fue identificado finalmente ese mismo mes como Nando Pérez, de 64 años, un ex cliente de Solot. Aparentemente, Pérez estaba descontento por una ejecución hipotecaria y culpó de todo a Solot. Incluso había visitado a Solot en su oficina antes del apuñalamiento para gritarle. La investigación del asesinato reveló que Pérez y su hermano habían ingresado al edificio de oficinas con Solot la noche anterior al hallazgo de su cuerpo, el cual fue captado por las cámaras de vigilancia. Cuando el personal de limpieza descubrió al abogado, la autopsia demostró que Solot había sido apuñalado más de 20 veces. Según Melinda Katz, fiscal del distrito de Queens, el brutal crimen conmocionó a la comunidad local. El abogado Mark Drucker comentó sobre el trágico incidente y explicó que como abogado siempre tienes miedo de que un cliente descontento pueda enojarse mucho contigo. Desafortunadamente, Solot se enfrentó al peor de los casos. Pérez fue finalmente acusado de asesinato en 2º grado y de posesión criminal de un arma. Si es declarado culpable del delito, podría enfrentarse a entre 25 años y cadena perpetua tras las rejas. Número 3. London S. Ward. Un hombre acusado de robar 4 tiendas suburbanas diferentes en Nueva York fue acusado de agredir a su abogado defensor en el centro correccional del condado de Erie en septiembre de 2022. Al parecer, el delincuente profirió varias amenazas de violencia hacia su abogado, Joseph J. Terranova, durante una comparecencia ante el tribunal que tuvo lugar una semana antes del ataque. El acusado, London S. Ward, también supuestamente amenazó a Terranova por teléfono. El violento asalto fue capturado en video por las cámaras de vigilancia de la cárcel de Alden, cuando Terranova se reunió con Ward para discutir la próxima selección del jurado para su caso. Terranova solo quería repasar el material que le entregó la oficial del fiscal de distrito del condado de Erie,
Pero según el abogado defensor James Auricchio, quien también se encontraba en una reunión con uno de sus clientes en el centro correccional, Ward estaba en un estado de ira. Auricchio dijo que en sus 22 años trabajando como abogado nunca había visto a alguien tan violentamente fuera de control. El día antes del altercado, Terranova llamó a Ward y le dijo que estaría allí al día siguiente. El recluso inicialmente quiso rechazar la visita, pero luego el abogado señaló el inminente juicio de su cliente. Fue entonces cuando Ward amenazó a Terranova y le dijo que solo se necesitarían 4 golpes para noquearlo. Cuando el abogado se presentó al día siguiente, informó al personal del centro correccional sobre la amenaza que Ward le había hecho. Luego, Ward y Terranova se reunieron en una gran sala donde muchas otras personas encarceladas se reunían con sus abogados. Incluso había un guardia apostado en la puerta, pero no fue suficiente para detener a Ward. Después de hablar con el abogado durante unos minutos, Ward se puso tan nervioso que golpeó la mesa antes de saltar sobre Terranova y golpearlo 3 o 4 veces hasta que cayó al suelo. Afortunadamente, Terranova no resultó demasiado herido después de ser atacado. Si no hubiera habido ningún oficial apostado en la habitación, las cosas podrían haber sido mucho peores. Tras el incidente, Ward fue acusado de un cargo de agresión. Si es declarado culpable del cargo, enfrentará una sentencia máxima de 7 años tras las rejas. Número 2. Lamont Payne. Un defensor público recibió un puñetazo en la cara en el tribunal de Phoenix por parte de su cliente en 2018. El abogado Vladimir Gajic habló con ABC-15 y dijo que la oficina de la defensa pública lo maltrató tras el incidente. Según Gajic, 1 o 2 meses después del asalto a la sala del tribunal, fue suspendido de trabajar como abogado contratado en el condado de Maricopa. También dijo que se vio obligado a devolver el pago de $1,000 del condado para representar al cliente que lo atacó. Lamont Payne, un portavoz del condado, le dijo a ABC-15 que Gajic fue suspendido debido a varias quejas sobre su falta de comunicación, pero Gajic refutó el reclamo y dijo que planea demandar. El ex cliente de Gajic aparentemente tenía un historial de violencia y perdió los estribos ese día. Payne estaba nervioso porque Gajic no hablaba por él durante la audiencia y el juez tuvo que pedirle varias veces que dejara de hablar fuera de turno. Sin embargo, continuó quejándose, por lo que el juez decidió que fuera retirado de la sala. Mientras Payne se levantaba para ser escoltado fuera de la sala por seguridad, se volvió hacia Gajic y le dio un puñetazo en la cara. Payne estuvo en el tribunal por un cargo de 2016 en el que agredió a un oficial penitenciario. Terminó declarándose culpable de agredir a Gajic en mayo de 2019 y actualmente se encuentra detenido en un centro de detención parroquial ubicado en Luisiana. La sentencia de Payne sigue sin estar clara. Número 1. Francisco Sánchez. Un abogado fue asesinado por uno de sus clientes dentro de su oficina legal en Goldsboro, Carolina del Norte, en un aparente asesinato-suicidio que tuvo lugar en diciembre de 2022. El tiroteo que se cobró la vida de Patrick White, de 42 años, tuvo lugar dentro del bufete de abogados Riddle & Brandley. White y su cliente Francisco Sánchez, de 46 años, fueron encontrados muertos dentro del edificio de oficinas. Según las autoridades, Sánchez disparó a White y lo mató antes de dispararse a sí mismo, acabando con la vida de ambos. Alrededor de las 9:30 de la mañana de esa misma mañana, Sánchez y su esposa, Crystal Guerrero, visitaron la oficina de White para una mediación. Sin embargo, debido al privilegio abogado-cliente, los detalles de la mediación no fueron revelados, pero sí sabemos que el abogado Gene Riddle estaba ayudando con la mediación Sánchez Guerrero y que White era el abogado registrado del caso. Riddle fue interrogado después del trágico incidente y dijo: "Todavía estoy tratando de procesarlo". Según él, apenas advirtió la violencia que estaba por venir. Riddle afirmó que la reunión con Sánchez y su esposa fue de rutina y que todos parecían contentos con el resultado al que llegaron ese mismo día. Pero después de que todo estuvo finalizado, Guerrero pidió hablar con Sánchez a solas mientras Riddle y White y el mediador regresaban a sus propias oficinas en el edificio. Cuando pasaron unos momentos, Riddle volteó para ver a Sánchez corriendo en su dirección y luego escuchó disparos. Riddle pensó que le habían disparado, por lo que cayó de espaldas en su oficina, pero entonces Sánchez volvió su mirada hacia White, que estaba cerca. White intentó evitar que Sánchez siguiera disparando en el lugar, pero desafortunadamente recibió un disparo mortal en el proceso. Apenas unos minutos después se escuchó otro disparo y Sánchez fue encontrado en el suelo con un balazo autoinfligido en la cabeza.
Rydell cree que Patrick murió tratando de salvar a sus amigos y compañeros de trabajo y siempre será recordado como un héroe. Si disfrutaste el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Soy Jesús, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.